precioso, pero no lo he experimentado, ¿verdad? Uy, no, es rico, ¿verdad? Pero digo es rico porque es lo que yo oí que otros comentan. Yo puedo hablar de un lugar y decir, no, pues es lindo, qué precioso. Ay, no, qué montañas tan grandes, ¿verdad? En California hay un parque de árboles gigantes, ¿verdad? Las famosas secoyas. Y yo puedo hablar de ese parque porque he visto fotos, he visto películas, y digo yo, qué lindo, qué grandes esos árboles, qué tremendo, hasta un carro pequeño pasa en medio de uno de esos árboles. Es una gran cantidad de personas que tienen que tomarse las manos para rodear un árbol. Yo puedo hablar, pero estoy hablando de lo que yo me imagino y lo que yo he visto o lo que me han contado, porque nunca he estado ahí. Es muy diferente que yo cuente donde yo he estado, lo que yo he experimentado, lo que yo he palpado, lo que yo he vivido. Y la Escritura no nos habla de incertidumbres, sino nos habla de certeza. Y por eso es que necesitamos tener una identificación con Cristo, entender lo que es real en nuestra vida y en nuestra experiencia con Cristo, para que nuestro mensaje, nuestra predicación, nuestro discipulado, nuestra enseñanza no sea con incertidumbre, no sea con quizás, no sea con es posible, no sea con yo creo que así es, sino sea así dice el Señor, así es. Me encanta cuando el salmista dice, en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. Eso es certeza, porque Él ya ha estado ahí. Él sabe lo que hay en su presencia. Él sabe que es real. Pero el que no ha estado en su presencia, todo es yo creo. No, métanse porque es lindo, ¿verdad? Y muchos dirigentes de alabanza hoy en día, y muchos siervos incluso, todo es, no, métanse, es lindo, pero no hay certeza por la falta de vivencia. Y el salmista David todo lo hablaba con certeza. En su presencia me parece que hay plenitud de gozo. Seguramente ha de haber gozo en su presencia. No hay incertidumbre, hay certeza. Entonces, cuando encontramos en la Escritura la identificación y la vivencia con Cristo, estamos hablando de una identificación, de una vivencia real, genuina. No es misticismo, no es simbolismo, no es apariencia, es real. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, es una realidad. No es una posibilidad, no es un anhelo, era una realidad. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El apóstol Pablo habla con certeza porque es su vivencia, es su realidad. Mientras que a la iglesia la tiene que desafiar a entender su realidad, porque aunque la había experimentado, no había entendido la realidad de lo que había experimentado en Cristo. Por eso es que en Colosenses capítulo 3 y verso 1, el apóstol Pablo le tiene que hablar a la iglesia en Colosa. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué es lo que pasa con la iglesia?
No es que el apóstol Pablo esté dudando si habían resucitado con Cristo. La que estaba dudando era la iglesia. ¿Por qué? Si leemos otras versiones, nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo está hablando con certeza. Ustedes que resucitaron con Cristo. Ahora, la corrección era ¿en qué sentido? Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Era una iglesia que había resucitado con Cristo, pero no estaba viviendo como resucitados con Cristo. Porque una persona resucitada con Cristo tiene claro el entendimiento de sus prioridades, de su atención, sabe que debe captar su atención. Pero una iglesia que no ha entendido que ha resucitado con Cristo, sigue distraído viendo y poniendo su atención en otras cosas. La cita que mencionaba el apóstol Noé hace un momento, el apóstol Pablo corrige a la iglesia en Éfeso y le dice: ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento como entenebrecido, ajenos de la vida del Señor, ¿verdad? Por la dureza que había en el corazón de ellos. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo le tiene que decir a una iglesia que deje de vivir como los impíos? Estaban viviendo, pero entonces él está resaltando algo importante y le dice: ya no andéis como los otros gentiles. En otras versiones habla y da el entendimiento que se está refiriendo claramente a la gente fuera de Cristo, a la gente que no ha reconocido a Jesús como su Señor. Entonces, era iglesia, había tenido una experiencia real y genuina con Cristo, pero no la habían entendido. Entonces ellos todavía seguían poniendo su mirada en el mundo. Entonces, por eso el apóstol Pablo aquí en Colosenses le dice: si pues habéis resucitado con una identificación real, genuina, ustedes ya experimentaron la resurrección con Cristo, han muerto, han sido sepultados con Él, pero así como murieron y fueron sepultados, también hay una realidad de vida, de experiencia genuina, que es haber resucitado con Cristo. Entonces le dice, les llama la atención a la iglesia: ustedes que ya resucitaron con Cristo, dejen de ver para otro lado, dejen de prestar atención a otras cosas, porque si no han resucitado está bien, ¿verdad? Algunos se alarman de la gente del mundo que anda haciendo de todo y viviendo. Hermanos, si no tienen a Cristo, ¿qué podemos esperar del mundo? Si la única razón es Cristo, ¿verdad? Ay, pero es que ahora el mundo está... Si no tiene a Cristo, por eso le urge nacer de nuevo. Lo que nos debe alarmar es que el que está en Cristo todavía siga viviendo igual. El que está sin Cristo, pues ni modo, su estilo de vida, su naturaleza. El problema es que los que han cambiado de naturaleza todavía siguen viviendo como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, totalmente ajenos a la vida de Dios. Eso sí nos debe alarmar. Entonces el apóstol Pablo dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. En la versión Nueva Traducción Viviente, en este mismo versículo, la versión Nueva Traducción Viviente dice: ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo, pongan la mirada en las verdades del cielo,
donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Pongan la mirada en las verdades del cielo. Ayer hablaba un poquito sobre la verdad de Dios y la verdad humana. El resucitado con Cristo, el que ha tenido una experiencia real y genuina con la persona de Cristo, tiene que aprender a ver las realidades de Dios más que las realidades humanas. Por eso esta versión me encanta, porque dice poner la mira, poner la atención, pero en las realidades, en las verdades del cielo. ¿Cómo así las verdades del cielo? ¿Cómo así las verdades de Dios? Decía ayer, es lo que Cristo trabajó mucho con sus discípulos, haciéndoles entender cuál era su verdad y que aprendieran a diferenciar la verdad humana. Ponía el ejemplo de que vienen los discípulos con 5 panes y ¿cuántos peces? 2 peces. Saquen cualquier calculadora y tratan de darle de comer a 5,000 hombres, aparte de mujeres y niños. ¿Cuánta gente en total había ahí? No sé. Saquen la calculadora y traten de dividir, traten de multiplicar, pero ni una espinita alcanza para darle a todos. Ni las espinas ni las escamas hubieran alcanzado. Sin embargo, cuando terminan de comer, recogen ¿cuántas cestas? Miren qué tremendo. 12 cestas, 12 canastas de comida sobró, cuando en la realidad humana ni siquiera alcanzaba. Entonces, ¿qué le está enseñando Jesús a sus discípulos? Una cosa es la realidad humana, pero otra cosa es la verdad de Dios. Entonces le está enseñando a sus discípulos a basarse en la verdad de Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo le está enseñando a la iglesia en Colosa. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, poned la mira en las verdades de Dios, no en las verdades de los hombres, no en la realidad humana. Están los discípulos metidos en la barca con Jesús, Jesús durmiendo, y se levanta la tormenta. ¿Cuál es la reacción de los discípulos? ¿Cuál? Preocuparse, desesperación, temor. Abróchese los cinturones. ¿Por qué tenían temor y por qué había desesperación, angustia? Estaban viendo la realidad humana, la tormenta. Llegan desesperados con Cristo a despertarlo y decir: ¿no ves que perecemos? ¿No te estás dando cuenta que estamos a punto de morir? Que tú estés desesperado no significa que Dios esté desesperado. Que tú estés descontrolado en tu situación no significa que Dios haya perdido el control de algo. En toda la eternidad, Dios nunca ha perdido el control de algo. Nunca ha perdido el control de algo. Pero para los discípulos sí lo había perdido. Es que lo iban a despertar con angustia. Señor, ¿no te estás dando cuenta? Reacciona, hace algo, por favor, durmiendo, y no te das cuenta de la realidad. Y saben que así son nuestras oraciones muchas veces.
Señor, ¿no te estás dando cuenta? Mira la crisis que estoy pasando, mira el problema en el trabajo, mira mi situación familiar, mira la enfermedad, mira la crisis, mira esto. Señor, ¿qué está pasando?